Snoop Dogg, el indiscutible rey del hip hop, ha sido un ícono de la cultura pop por décadas. Con su estilo relajado y su presencia inconfundible, conquistó al mundo con sus rimas y su carisma único. Pero detrás de esa sonrisa siempre había una sombra más oscura. Desde éxitos que definieron una era como Gin and Juice, hasta su vida de excesos, fiestas y conexiones con personajes peligrosos. La historia de Snoop es mucho más que una carrera musical. Hoy vamos a ir más allá de la fama y la leyenda, más allá del tío Snoop, que todos creen conocer, para destapar los secretos y controversias que marcaron su vida. Porque detrás del ícono existe un camino lleno de misterios, decisiones arriesgadas y momentos que muchos prefieren olvidar. Ese es el precio del éxito de Snoop Dogg. Una historia de poder, influencias y secretos que, hasta ahora, nunca habían salido a la luz. Sus inicios en la calle. Antes de que el mundo lo conociera como Snoop Dogg, Calvin Braddock Jr. crecía en un entorno donde la supervivencia era el primer paso hacia el éxito. Rodeado de pandillas, violencia y pobreza, Snoop se vio obligado a formar parte de un mundo de sombras, un mundo que se convertiría en su escuela. A temprana edad, fue detenido en múltiples ocasiones, y su vínculo con el infame grupo Crips marcó su adolescencia. La narrativa pública siempre lo presentó como alguien que había dejado ese mundo atrás. Pero, ¿realmente se despidió de esa vida? ¿O siguió siendo parte de la esencia que lo impulsaba? Desde muy joven, fue introducido en el mundo de los Crips, una de las pandillas más peligrosas de Los Ángeles, que marcaban territorio con el color azul y una lealtad feroz. No era solo unirse a la pandilla, era una forma de supervivencia, un camino casi obligatorio si querías respeto, o incluso si solo querías sobrevivir. Más de una vez, Snoop fue arrestado por posesión de drogas y armas, siempre con la sombra de los Crips a su lado. La ley lo tenía bajo su radar, pero en las calles, el respeto de la pandilla era lo único que importaba. Cuando la fama y el crimen se mezclaron, hubo un evento que marcó su vida para siempre. Un asesinato que cambió todo y que lo puso en el ojo de un oscuro huracán. Esta es la historia del caso que casi acaba con su carrera y con su libertad. En 1993, Snoop Dogg se encontraba en la cúspide del éxito tras su colaboración con Dr. Dre en The Chronic. Pero el destino le tenía preparado uno de los momentos más oscuros de su vida. Un enfrentamiento callejero terminó con un hombre muerto, y las autoridades señalaron a Snoop como el principal sospechoso. Este caso se convirtió en un circo mediático. La víctima era Philip Wendell Marion, un miembro de una pandilla rival. Había tenido conflictos con Snoop y su círculo cercano. Aquella noche, Snoop y su guardaespaldas, McKinley Lee, solo actuaron. Una emboscada, fría y calculada. Acusado junto a su guardaespaldas por el asesinato de un miembro de pandillas rival, Snoop pasó años en la incertidumbre, luchando no solo por su libertad, sino también por su vida. Los medios se ensañaron, creando una imagen de Snoop como el símbolo de un rapero peligroso y violento. El juicio fue un espectáculo mediático, uno de esos casos que todos seguían con morbo y fascinación. Mientras el juicio avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Detrás de las puertas cerradas, presiones, amenazas y acuerdos secretos. ¿Sería posible que alguien estuviera intentando manipular el caso para proteger sus propios intereses? Algunos testigos comenzaron a retractarse. Las versiones de los hechos empezaron a cambiar. Y poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse. La presión sobre los involucrados era inmensa. Y las decisiones no eran solo legales. Se trataba de poder, influencia y respeto. Al final, fue declarado inocente, pero la duda persiste. ¿Fue su dinero y su fama lo que le permitió librarse? ¿O realmente estuvo a un paso de perderlo todo? Este juicio, al igual que muchas controversias en su vida, sigue siendo un capítulo rodeado de misterio. La controversia de la marihuana. Con los años, Snoop Dogg se convirtió en el rostro de la cultura del cannabis. Pero su conexión con la marihuana va más allá de una simple imagen. En la sombra, Snoop ha construido un imperio multimillonario.
con negocios de cannabis ilegal que abarcaban desde dispensarios hasta marcas de productos. Aunque parece ser solo un estilo de vida, su influencia en esta industria no ha sido siempre limpia, y sus conexiones involucran acuerdos turbios y manipulación en los cambios de ley. El tío Snoop, el defensor de la legalización que todos creen, ha usado su poder y carisma para tejer una red de control en esta lucrativa industria. Antes de la legalización, Snoop estaba vinculado a un submundo de tráfico de drogas, por lo que el éxito en la industria no fue solo el fruto de su imagen, sino también de su experiencia y sus contactos de años pasados. Esto pinta a Snoop como alguien que fue capaz de convertir su propio pasado turbulento en un imperio legítimo, pero que aún tendría algunas conexiones en las sombras. Los contactos y el conocimiento que Snoop tenía del negocio ilegal fueron clave en su éxito en la industria legal de la marihuana. Y esa ventaja inicial le permitió llegar mucho más lejos que otros. Además, Snoop ha sabido diversificar sus negocios de maneras que van más allá de lo legal. Detrás de su imperio musical, inversiones secretas en clubes nocturnos, empresas fantasmas y hasta apuestas ilegales. A través de sus contactos, controla un flujo de dinero del cual solo los más cercanos conocen la magnitud. Nadie sabe cuántos negocios verdaderamente maneja o cuántos se benefician de su poder. Pero todos saben que Snoop tiene una red que llega a lugares que la mayoría ni siquiera se atrevería a imaginar. Esta red secreta le ha permitido a Snoop mantener su nombre limpio, mientras otros hacen el trabajo sucio. ¿Tiene enemigos? Claro que sí. Pero enfrentarse a Snoop Dogg es desafiar un imperio en donde cada contacto suyo es una pieza que puede reaccionar, defender o atacar, según sea necesario. La red de influencia de Snoop es, en realidad, un laberinto del que pocos logran salir una vez que entran. Mientras tanto, Snoop sigue sonriendo frente a las cámaras, siendo la imagen del buen humor, el músico que todos aman. Pero detrás de esa sonrisa, hay un hombre que ha tejido una telaraña de poder en silencio, un dominio oscuro que él maneja con precisión. Pocos saben hasta dónde llega su red, o cuántos realmente responden a él. Solo una cosa es segura: Snoop Dogg no es un hombre que juegue a la suerte. Cada movimiento, cada alianza, todo forma parte de un imperio de sombras que él controla. Una red de influencia y poder oculto. Snoop Dogg no solo se convirtió en un ícono del rap, sino que también construyó una red de conexiones en lo más profundo de las sombras de la industria, usando su influencia en la música para forjar alianzas con figuras poderosas fuera del ámbito musical, moviendo los hilos para mantener su propio imperio. Estos contactos secretos le otorgaron protección en sus peores momentos, permitiéndole escapar de problemas legales y permanecer en la cima mientras otros caían. Ejecutivos de disqueras, productores de películas, líderes de pandillas y hasta políticos locales. Snoop no es solo un músico, es un hombre que sabe cómo y cuándo utilizar sus conexiones. En el mundo del hip hop, hay una sociedad secreta de artistas, empresarios y políticos donde Snoop Dogg es uno de los miembros fundadores de este círculo oculto, que controla mucho más que solo el entretenimiento. Estos miembros se reúnen en lugares privados, donde las decisiones sobre nuevos talentos, contratos y hasta las carreras de artistas de alto perfil se toman en secreto. Snoop, con su influencia, tiene el poder de construir o destruir carreras desde la sombra, decidiendo quién asciende y quién cae. Su influencia va mucho más allá de los escenarios y los contratos. Snoop tiene lazos oscuros en las calles de Los Ángeles, con conexiones que se extienden hasta grupos criminales y negocios clandestinos. En más de una ocasión, personas que se atrevieron a traicionarlo terminaron enfrentando problemas. Detrás de la fachada relajada de Snoop, hay un hombre que no perdona. Un hombre con lazos profundos con aquellos que controlan el lado más oscuro de la ciudad. El club nocturno y el evento prohibido. En los años dorados de la fama de Snoop Dogg, había un lugar del que casi nadie hablaba, pero todos sabían que existía. Un club secreto en las sombras de Los Ángeles, reservado para aquellos dispuestos a traspasar los límites de cualquier moralidad. Un sitio que solo se abría para los invitados especiales, y donde la entrada era tan difícil de conseguir como la salida. Snoop fue dueño en secreto de un club nocturno exclusivo,
al que solo podían acceder los miembros de su círculo más cercano. Este club, escondido tras una fachada sin letreros y protegido por seguridad extrema, organizaba eventos conocidos como Noches Prohibidas. Fiestas donde las reglas simplemente no existían y donde figuras de la música, el cine e incluso la política podían hacer lo que quisieran, sin temor a ser descubiertos. Las historias hablan de fiestas con excesos inimaginables y tratos clandestinos que se realizaban a puertas cerradas. Era el universo paralelo de excesos, donde nada estaba prohibido y la línea entre la fantasía y el peligro desaparecía. Había 3 reglas claras: no fotos, no teléfonos y, lo más importante, el silencio absoluto sobre lo que pasara tras esas paredes. Pero esto no era un simple evento de fiesta. En las zonas más exclusivas del club, las mujeres allí no estaban solo para bailar o socializar. Muchas fueron llevadas sin siquiera saber lo que sucedería realmente. Las mujeres no tenían elección. Todo estaba diseñado para el disfrute de los invitados. Eran presionadas, algunas incluso coaccionadas, para cumplir con los caprichos de aquellos hombres que las miraban como meros objetos. El club, que debía ser un lugar de libertad y disfrute, se transformaba en una prisión de hedonismo sin control. Snoop Dogg era el rey de ese mundo, y nadie se atrevía a desafiar su poder o sus deseos. Entre las historias más oscuras, hay una que siempre se cuenta en susurros. Una noche que algunos llamaron la caída del ángel. Un evento exclusivo, planeado cuidadosamente por Snoop y su séquito. Solo algunos pocos lograron recibir la invitación. Y quienes fueron, aseguran que no han visto nada igual. En el clímax de aquella noche, Snoop Dogg apareció en el centro de la pista. El lugar enmudeció y los focos de luz lo iluminaron como si fuera un dios de las sombras. Con una bebida en la mano y una sonrisa misteriosa, observaba cómo la fiesta llegaba a niveles que nadie imaginaba. El evento fue tan intenso, tan secreto, que después de aquella noche, muchos de los asistentes desaparecieron del círculo social. Algunos por vergüenza, otros por miedo a lo que vieron o hicieron en ese lugar. Porque esa noche, en ese club nocturno, habían cruzado límites que no podrían deshacer jamás. Snoop Dogg ha dominado la industria por décadas, pero su historia es mucho más compleja que la del rapero relajado, que todos ven en la superficie. Su vida ha sido una sucesión de decisiones arriesgadas, de secretos y de misterios que lo rodean como una sombra. ¿Es el Snoop Dogg que conocemos realmente quien dice ser? ¿O es una figura cuidadosamente construida para mantenerse intocable? Detrás del hombre, detrás de la leyenda, se oculta una historia de supervivencia en un mundo de poder, violencia y secretos. Este es el precio del éxito de Snoop Dogg, una historia que no encontrarás en las portadas, pero que se refleja en cada mirada y en cada palabra de este ícono del hip hop. La próxima vez que veas a Snoop Dogg en un escenario, sonriente, recuerda que detrás de esa imagen hay un hombre que controla un mundo mucho más oscuro de lo que imaginas. Porque cuando eres Snoop Dogg, el poder no es solo fama, es una red de sombras que pocos se atreven a desafiar. Y este ha sido el precio que Snoop ha tenido que pagar. Si te gustó este video, dale like y no te olvides de activar la campanita para más historias como esta.